Hola, bienvenidos al módulo 4 de la Academia del Broker Bankinter. En este módulo hablaremos de la operativa con apalancamiento, centrándonos en dos de las operativas o productos que nos permiten sacar más provecho de la misma, que son la operativa a crédito y los futuros. Puede que a algunos os suene el concepto de apalancamiento y a otros os suene como algo extraño o lejano, pero seguro que a todos se os hace familiar cuando veamos un poco de qué se trata. Hoy lo que veremos son estos conceptos, que es el apalancamiento, el control y la gestión del mismo, los principales instrumentos para poder apalancarnos y cómo hacer algunas coberturas gracias al apalancamiento. Entonces empecemos por ver qué es el apalancamiento. Y como decía al principio, seguramente a algunos os suene, y a los que no os suene ahora vais a ver que hay cosas de vuestra vida cotidiana que están relacionadas con el mismo. Seguro que todos en la cartera lleváis una tarjeta de crédito, muchos es posible que tengáis una hipoteca sobre vuestra vivienda, pues esos dos son ejemplos de apalancamiento, donde lo que hacemos es utilizar dinero que no es nuestro, que nos prestan, para tener mayor potencial a la hora de realizar nuestras inversiones. Pues si traducimos esto a operativa en mercados financieros con el broker de Bankinter, podemos hacerlo con dos operativas o de dos vías, que son la operativa a crédito y los futuros, que es lo que vamos a ver hoy en detalle. Vamos a hablar ahora entonces del control y la gestión del apalancamiento. Tenemos que tener muy claro, cuando nos vamos a apalancar, cuál es el grado máximo en el cual nos queremos estar expuestos con ese apalancamiento. Vamos a pensarlo con el ejemplo muy fácil que todos entenderéis de la hipoteca. Si pedís una hipoteca por un importe tan alto que luego no podéis hacer frente a los pagos mensuales de la misma, estáis incurriendo en un riesgo enorme. Creo que es un concepto que todo el mundo puede entender. Pues algo similar ocurre cuando hablamos en la operativa de mercados financieros, que tenemos que tener en cuenta cuánto es ese grado de apalancamiento al cual queremos llegar para poder estar tranquilos y poder asumir posibles pérdidas en las inversiones. Aquí tenemos un ejemplo con el futuro del IBEX 35, aunque como es un caso que vamos a ver luego cuando hablemos de esa parte centrada en futuros, lo podemos profundizar más adelante, pero que aquí os queda un ejemplo por si lo queréis ver en detalle. Los principales instrumentos que tenemos para operar apalancadamente, como decía al inicio de la presentación, son la operativa a crédito y los futuros, y vamos a empezar por la operativa a crédito. En la operativa a crédito tenemos que tener un conocimiento alto de la misma, que es lo que vamos a tratar de trasladar hoy. Tenemos que hacer un seguimiento constante de las inversiones, precisamente porque estamos apalancados, y eso lo que implica en una operación financiera es que vamos a multiplicar nuestro potencial a la hora de ganar dinero cuando acertamos la dirección del mercado, pero también estamos multiplicando nuestro potencial de pérdidas si nos equivocamos y el mercado se mueve en dirección contraria a nuestra posición. Luego es muy importante hacer un seguimiento constante y diario de nuestras posiciones. Y por eso el tercer punto de la diapositiva indica que tiene un riesgo más elevado. Tenemos dos tipos de operativa a crédito. Una operativa para mercados o escenarios o tendencias alcistas, que sería la operativa de compra a crédito, y una operativa para las situaciones contrarias, es decir, una situación de mercado donde la tendencia es a la baja, y para eso tenemos la operativa de venta a crédito. Y ahora vamos a centrarnos en cada una de ellas, pero aquí digamos que tenéis en esta diapositiva las principales características o el resumen de ambas. La compra a crédito es una operativa que lo que nos permite es que cuando queremos comprar unas acciones porque creemos que la evolución de las mismas va a ser al alza, su precio va a evolucionar de una manera ascendente, pero no tenemos el dinero suficiente para invertir en esas acciones, o queremos hacerlo asumiendo un poco más de riesgo, pero sabiendo que si acertamos tenemos un potencial extra de sacar más beneficios gracias a ese apalancamiento, pues con la operativa a crédito tenemos la forma de poder comprar la parte que queremos en acciones y utilizar un dinero que es nuestro, una parte del mismo, que ahora veremos que eso le llamaremos como concepto de garantía, y el extra de dinero lo utilizamos del dinero que nos va a prestar, en este caso Bankinter, para comprar las acciones. Con lo cual, el banco, en este caso Bankinter, nos va a prestar a nosotros como clientes un dinero para poder comprar unas acciones. Como cliente tenemos que depositar unas garantías,
una parte, digamos, de ese total de la inversión va a ir destinado a garantías para hacer frente a las posibles pérdidas que surjan si la evolución va en nuestra contra, y al final de un plazo que se estipula, como clientes tendríamos que devolver el dinero que nos han prestado. No es más que al final un préstamo de dinero que nos hacen para comprar un activo, en este caso el activo son acciones, y como todo préstamo, al final de un plazo hay que devolverlo. Las principales características son que podemos hacer compras a crédito de valores de los principales índices. En Europa el IBEX 35, el CAC 40 francés, el DAX alemán, el FTSE 100 inglés, y en Estados Unidos de los 30 valores que componen el índice Dow Jones Industrial y de los 100 valores que componen el índice Nasdaq 100, con lo cual tenemos exposición a los principales mercados occidentales de acciones. Podemos hacerlo con importes muy bajos, desde 10.000 euros y hasta un máximo de 300.000 euros. Exigimos ese concepto que veíamos antes de garantías, y luego lo veremos con un ejemplo, exigimos un 15% de garantías. Esto lo que significa es que si yo hago una compra de unas acciones, pongamos por decir un nombre, Telefónica, de 10.000 euros, lo que vamos a hacer es que tenemos que tener el 15% de esos 10.000 euros. En este caso, con 1.500 euros podríamos abrir una posición de compra a crédito para comprar acciones por un total equivalente en importe efectivo de 10.000 euros. No teníamos 10.000 euros, pero sí teníamos 1.500, y gracias a esta operativa conseguimos abrir la posición por 10.000 euros. Se hacen cálculos de garantías diarios, y cuando el valor oscila más de un 5% respecto a la última vez que se hizo un cálculo, respecto al inicio, cuando se abre la posición, o cuando varía el porcentaje de garantías que se exige en cada acción, pues se hace un nuevo recálculo de garantías. Luego lo vemos un poco más detenidamente. El plazo del préstamo, como decíamos antes, que es un préstamo y que tiene un plazo, es de 5 meses, y si nos vamos ya a la parte puramente operativa de cómo instrumentalizar esto mediante una orden, pues podemos abrir posición con una orden limitada o con una orden stop, y podemos luego cerrar la posición vendiendo los títulos, o bien con una orden limitada o bien con una orden stop, o también incluso si luego, pasado un X tiempo, cuando en el ejemplo de antes no teníamos los 10.000 euros y luego más adelante supongamos que sí tenemos los 10.000 euros, pues lo que podemos hacer, si nos interesa, es nos quedamos con esas acciones que habíamos comprado previamente en nuestra cartera, en nuestra cuenta de valores, y lo que hacemos es, con el dinero que ya tenemos, pues amortizamos el préstamo y nos quedamos con esas acciones el tiempo que nos dé la gana. A tener en cuenta está el hecho de que el apalancamiento, por volver a citar el concepto que estamos viendo hoy, el concepto básico, es de más de 6 veces. Estamos hablando de que en compra crédito pedimos unas garantías que, dependiendo del valor, oscilan desde aproximadamente un 15% hacia arriba, al alza. En entornos de volatilidad, de mucha volatilidad, obviamente Bankinter tiene que hacer frente a las posibles pérdidas que incurran los clientes por esta operativa. Luego, en entornos de mucha volatilidad, Bankinter podrá exigir unos porcentajes de garantías superiores a los que inicialmente pedía en ese valor. Y lo mismo al revés, si estamos en unos escenarios de volatilidad altos y la misma va bajando, pues Bankinter bajará los porcentajes de garantías hasta el entorno que decíamos del 15%. Luego, si hacemos la simple división de 100% de una inversión entre 15%, que son las garantías, pues 100 entre 15 da 6,6 veces. Luego, ese es el apalancamiento, quiere decir que estaremos multiplicando por 6 nuestras ganancias, pero ojo, también nuestras pérdidas, por eso lo del elevado riesgo. Aquí tenemos simplemente un ejemplo numérico donde una acción que estaba a 11,50, en el caso de la izquierda, sube de 11,50 a 11,96, es decir, la acción sube un 4%. Si hubiésemos operado a crédito en esta acción con un apalancamiento de 6 veces, quiere decir que estaríamos multiplicando ese 4% de revalorización por 6. Luego obtendríamos una ganancia de un 24%. 4% por 6 veces de apalancamiento, 24. Pero también, si la posición va en nuestra contra, es decir, si el mercado no va en este caso al alza y la acción lo que hace es caer,
pasando, por ejemplo, en el caso que veis en pantalla, de 11.50 a 11.27, donde la acción estaría perdiendo un 2%, nosotros con esta posición estaríamos perdiendo bastante más de un 2%, en concreto el ratio de apalancamiento que citábamos, un 6, pues 6 por 2 veces, por 2% que cae el valor, tendremos una pérdida de un 12%, estaremos multiplicando por 6 veces. Luego es importante tener en cuenta el efecto de apalancamiento, que puede ser positivo o negativo. Si en el ejemplo de la caída, en vez de una caída de un 4%, de un 2%, perdón, ponemos una caída de un 4%, por hacer el símil con el caso de la subida, sería lo mismo. Estaríamos perdiendo lo mismo, pero con el signo contrario. Estaríamos perdiendo un 24%. 4 de caída de porcentaje por 6 veces, 24% de caída. Cuando llega el momento de tener que cerrar la posición, si es que el cliente no la cierra a su debido tiempo, ¿qué entendemos por a su debido tiempo? Antes de que expire el plazo por el cual se concede el préstamo, que vimos que era como máximo de 5 meses. O bien porque el cliente no hace frente a aportar las garantías necesarias para poder a tener abierta la posición, es en este caso del ejemplo un 15% de garantías, pues Bankinter, en virtud del contrato, podría cerrar la posición del cliente, y en este caso aplicaríamos una comisión especial de gestión, que son los casos que se explican en la pantalla, que evidentemente lo conveniente es que el cliente no tenga que llegar a ese extremo de tener que cerrársele a la posición centralizadamente por parte de Bankinter, porque serían casos donde o bien el cliente no tiene saldo suficiente en su cuenta corriente para hacer frente a las pérdidas que la posición le está generando, caso de que el mercado vaya en su contra, o bien que ha llegado al plazo máximo del préstamo y todavía no ha cerrado su posición, o bien si un valor se suspende, pues habría que devolver el préstamo, porque ese valor ya no se va a negociar y entonces el préstamo se cancela. Entonces aquí vamos a ir un momento para ver en la práctica cómo queda esto, a la web del broker de Bankinter, y nos vamos a logar y vamos a ver con un caso práctico rápido cómo haríamos la operativa de compra a crédito. Yo ahora voy a logarme en la web. La web es www.bankinter.com. Esa es la página principal y desde ahí se puede hacer al enlace al broker, pero si queréis poner la dirección más rápidamente es www.bankinter.com/broker. Entonces aquí ya estaría logado en la web del broker y tenemos una pestaña que es precisamente la de a crédito, que es la que hace mención a este tipo de operativa. Voy a centrarme en esta parte, luego más tarde tenemos que ver también las dos plataformas gráficas, veremos una de ellas para ir más rápido, que es por un lado el broker gráfico, es una plataforma gratuita donde se puede operar, la plataforma es gratuita y simplemente se pagan las comisiones de las operaciones, pero la plataforma en sí, el acceso a la misma es gratis. Y por otro lado el broker plus, que es la herramienta más potente que tenemos a efectos de operativa y de uso de gráficos, la cual tiene un coste, salvo que se alcance un mínimo de operativa, y desde ella también podremos acceder a la operativa de a crédito que vamos a ver. Pero como decía, de momento nos vamos a centrar en la página web, en la pestaña de a crédito. Comentar que la operativa tiene un periodo promocional de 15 días gratis para aquellos clientes que se den de alta nuevos en esta operativa, que es la información comercial que veis en la pantalla. Pues bien, cuando yo accedo con mi usuario y contraseña, y lo primero que tengo que hacer para poder operar es darme de alta, en este caso, en este usuario ya estoy dado de alta, con lo cual ya es un paso que tenemos avanzado. Una vez que estaríamos dados de alta, podríamos ir a la opción de apertura de posición que tenemos en el menú izquierdo, donde nos salen los diferentes índices sobre los cuales puedo elegir valores con los que operar. Me sale la lista de valores, por echar un vistazo rápido, aquí tenemos la lista en este caso del IBEX 35, me salen los 35 valores del IBEX, me salen sus cotizaciones y aquí hay una columna muy importante que es la que me dice la garantía. Esto es el porcentaje de garantías que veis en pantalla que se va a exigir en cada uno de estos valores. Por decir el ejemplo que decía antes de Telefónica, pues en Telefónica ahora mismo el porcentaje está en el 13%. Luego estamos hablando de un ratio de apalancamiento de unas 7 veces. 100, el 100% de la inversión, entre 13, pues nos dará unas 7 veces. 7 veces y pico, en este caso.
Entonces, para abrir una posición sería tan fácil como hacerlo con el botón de abrir posición. Si queremos hacerlo sobre un valor americano, por ejemplo, pues sería seleccionar el índice en cuestión y seleccionaríamos el índice, por ejemplo, en este caso Dow Jones, se nos cargarían los valores que permiten la operativa a crédito, aquí los tenemos, y también cada uno con su porcentaje de garantías para hacer aperturas de posiciones a crédito. Si queremos hacer una apertura, por ejemplo, de posición de Apple, vamos, por ejemplo, vamos a suponer que quiero comprar 3 títulos de Apple y vamos a abrir una posición con una orden limitada. Si quisiera abrir la posición con una orden stop, tengo aquí el link, aquí donde estoy indicando en la parte inferior derecha con el ratón, tengo el acceso a las posiciones stop. Por decir un ejemplo muy rápido, supongamos que Apple en $200, que ahora mismo está cotizando a 191, pero por poner un ejemplo numérico rápido, en $200 tiene una resistencia muy importante que no consigue romper. Y nuestra estimación es que cuando el valor supere los $200, cuando rompa la resistencia, va a iniciar una tendencia alcista muy potente, porque se rompe una resistencia que al mercado le estaba costando superar, y supongamos que la rompe, y eso va a dar luego lugar a una tendencia alcista muy potente. Sería un posible momento de abrir una posición de compra a crédito de Apple. ¿Cómo podríamos hacerlo? Con esta orden stop le diríamos al sistema: cómprame X títulos si el precio supera los $200, porque entiendo que ahí es cuando se rompe la resistencia, y entonces abrimos la posición. Eso, como digo, por citarlo, sería un ejemplo de apertura de posición con orden stop. Aquí lo que vamos a hacer simplemente, vamos a abrir una posición para que ahora veáis un caso real donde vamos a comprar 3 títulos de Apple. En este caso he puesto una orden limitada a 192,30, que es algo superior a la cotización que tiene ahora Apple de $191,89 por acción. Entonces aquí me salen los detalles de la orden, que ahora mismo voy rápido para no entretenerme en esa parte, pero lo que nos viene a decir esa parte es el resumen de lo que haríamos, es decir, cuántos títulos vamos a comprar, de qué valor, cuánto es el dinero que se nos va a prestar, etcétera. Y las condiciones del préstamo, porque decíamos antes que esto es un préstamo. Entonces, ahora lanzamos la orden. Aquí tenemos la confirmación de la orden que hemos firmado con nuestra tarjeta de coordenadas, y podemos ir a mi posición para ver si se ha ejecutado, y efectivamente aquí la tenemos, ya se ha ejecutado. Como he puesto un precio superior al que había en mercado para comprar, pues era lógico que se ejecutase. Entonces aquí veis cómo saldría una posición. Yo tengo esta posición y me indica que es de Apple, me dice la última cotización, me dice los títulos que tengo comprados, que en este caso son 3, las garantías que he depositado. Si os fijáis, si hacemos un cálculo muy rápido, vamos a suponer esto a $200, por hacer el ejemplo rápido numérico. $200 por 3, estaríamos hablando de una posición de $600. Un poco menos porque son 191, pero bueno, por redondear, $600. De esos $600 veíamos al principio que se me exigía un 14% de garantías. Luego aquí viene la parte de garantías que se me está pidiendo en esta posición, y en este caso pues las PIGs que voy teniendo en el momento de abrir la posición, teniendo en cuenta las comisiones, etcétera. Sin entrar en muchos más detalles, ahora lo que quiero es enseñaros lo mismo desde el Broker Plus. Lo voy a abrir un momento. Lo voy a abrir en una modalidad que tenemos que se llama operativa ágil, que supone que podemos hacer varias operaciones a la vez sin tener que estar firmando con tarjeta de coordenadas en cada una de ellas. Estoy lanzando el Broker Plus y ahora un momentito, en cuanto esté abierto, os lo muestro para que veáis cómo sale la posición, y a su vez cómo también podría cerrar la posición desde el Broker Plus. Ya digo que tenemos las dos herramientas gráficas, Broker Gráfico y Broker Plus. Desde ambas se vería la posición, simplemente que aquellos usuarios que tienen acceso o que quieren pagar la versión del Broker Plus, que es más avanzada, pues sería la que vamos a ver ahora. La del Broker Gráfico en esencia es muy parecida, lo único que tiene ciertas funcionalidades de análisis técnico pues más mermadas, y de posibilidades gráficas algo más mermadas, pero un poco el aspecto es parecido al que vamos a ver ahora, y siempre y cuando teniendo en cuenta que son herramientas personalizables, que cada uno la puede personalizar a su gusto. Entonces aquí tenemos que en el caso de
del Broker Plus tenemos una ventana, que es esta, que es la de carteras, que la muevo aquí para que la veáis, y en esta ventana de carteras tengo 3 pestañas que son contado, a crédito y futuros, y veis que en la de a crédito ya me sale la posición de Apple que he comprado, me dice que tengo 3 títulos comprados de Apple, y me dice las garantías que tengo depositadas, la valoración de la posición, etcétera. Y a su vez también en la consulta de órdenes, que es esta ventanita de aquí, también me sale, dentro de las órdenes ejecutadas de compra a crédito, me salen los 3 títulos de Apple que he comprado, el precio al cual los he comprado, etcétera. A su vez, si fuésemos a ver el gráfico de Apple, que lo vamos a cargar un momento, aquí tenemos el gráfico, aquí a la derecha las mejores demandas y ofertas, pues aquí también me dice que tenemos 3 títulos comprados, esto significa compra a crédito, CAC, de Apple a 191,89, que es el precio al cual se me ejecutó la orden. Si yo ahora quisiera cerrar la posición, podría desde aquí, pulso la X, y desde aquí podría lanzar la orden de cerrar la posición de compra a crédito de Apple en este momento. O también puedo hacer que, si minimizo esto, puedo volver a donde estábamos y puedo ir a mis posiciones de compra a crédito, y desde aquí, también para que lo veáis desde aquí, para quizá los usuarios más básicos, podríamos ver las opciones de cerrar posición. Si vamos a cerrar posición, podemos decirle si queremos cerrarlo con una orden de venta, con una orden stop, o simplemente cancelar el préstamo sin venta, que es la modalidad que os indicaba, que nos permite quedarnos con las acciones de Apple teniendo dinero suficiente efectivo en nuestra cuenta, en este caso los redondeados $600, traducido a euro, convertido ya a euros, pues si tuviese ese saldo en mi cuenta, podría quedarme con las acciones, con las 3 acciones de Apple, y cancelar el préstamo. En este caso lo vamos a hacer con el ejemplo más fácil, que es que vamos a introducir una orden de venta de los 3 títulos de Apple, la vamos a enviar a mercado simplemente para ejecutarla rápido. Ponemos la coordenada, aceptamos, y la orden habrá sido enviada, y muy importante, vamos a comprobar si la posición, efectivamente ya no tengo posición, porque la orden se ha ejecutado. Si vamos a la consulta de órdenes, nos pondrá que la orden de compra a crédito estará, aquí me salen otras órdenes de hoy, de otras órdenes anteriores de este usuario, y me pone que aquí tuvimos a las 17:46 una orden de compra de 3 acciones de Apple, y a las 17:50 vendimos las 3 acciones de Apple, cerrando la posición con una orden a mercado. Evidentemente lo hemos hecho muy rápido, abrir y cerrar la posición, para que vieseis el caso de cómo hacer la operativa. Habría 5 meses de plazo para cerrar la posición, no tiene por qué hacerse intradía. Y aquí tendríamos consultas de órdenes y de PIGs, que ahora no me quiero parar en ellos, pero simplemente que sepáis que están ahí. Y si volviésemos al caso del Broker Plus, en este caso, pues podríamos ver aquí también las órdenes que tenemos de Apple. Veis que aquí el gráfico ya me ha desaparecido la posición, no me aparece ya en el gráfico porque ya no tenemos posición de compra a crédito de Apple. Y las órdenes ejecutadas también tenemos que había una de apertura y otra de cierre, que ya están ejecutadas. Hasta aquí entonces la parte de compra a crédito, y ahora vamos a ver muy rápidamente la otra parte de la operativa a crédito, que nos permite la operativa a crédito, y que es la venta a crédito, que es la que vamos a ver ahora, que es exactamente lo mismo que acabamos de explicar para la compra a crédito, pero justo al revés. Lo vais a entender muy fácil ahora. Es una operativa en la cual estimamos que el mercado va a caer, o que unas acciones van a caer. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos, si queremos ganar dinero con una caída de unas acciones, tendríamos que venderlas a un precio X, para luego poder recomprarlas a un precio inferior y obtener esa ganancia. ¿Qué ocurre? Que para poder vender las acciones de modo que yo me posicione de un modo bajista en el valor, no me vale con vender unas acciones que yo tenga en cartera, porque si tengo unas acciones en cartera y las vendo, me quedo sin ellas, no me beneficio de ninguna caída. Lo que tengo que conseguir es que alguien me preste títulos que yo no tenía, para, vendiendo esos títulos en mercado, luego recomprarlos y obtener la ganancia. ¿Quién me va a prestar esos títulos? Bankinter. Es exactamente lo mismo que decíamos antes, lo que pasa que antes en la compra a crédito Bankinter me prestaba dinero para comprar unas acciones, y ahora Bankinter lo que hace es me presta acciones para vender esas acciones en mercado. Entonces Bankinter me presta dinero, perdón, me presta las acciones
el cliente vende esas acciones en el mercado, deposita unas garantías para hacer frente a las posibles pérdidas que se vayan produciendo mientras dure la vigencia de la posición, y al cabo del préstamo en sí, cuando pase el plazo, o antes de que termine el plazo, pero como máximo cuando acabe el plazo, el cliente tiene que devolver las acciones al banco, a Bankinter. ¿Cómo le devuelve las acciones? Pues recomprando las acciones que había vendido previamente en mercado para así cancelar el préstamo. Las principales características de esta operativa: está disponible para los 35 valores que forman parte del índice IBEX 35, luego los principales valores de la bolsa española. El importe para poder hacer esta operativa va desde los 1.200 euros hasta 300.000. Las garantías aquí sí que son fijas, son siempre un 25% de garantía, es decir, siempre la cuarta parte son garantías. También se hacen los mismos recálculos que decíamos antes en la compra a crédito. Si el valor oscila de un día para otro, o desde que abrí la posición oscila un 5% al alza o a la baja, se hace un recálculo de garantías. Si van en mi contra, me pedirán más garantías. Si va a mi favor, me liberarán las garantías. El plazo es 3 meses y la apertura se puede hacer también de la posición, se puede hacer también con una orden limitada o con una orden stop, igual que en el caso de compra a crédito, y el cierre, en este caso, simplemente es cierre de posición, recomprando las acciones en mercado con una orden normal o con una orden stop. El apalancamiento, como he dicho que las garantías son siempre fijas del 25%, pues al final aquí el apalancamiento es siempre de 4 veces, porque es 100% de la inversión entre 25 de garantías, siempre 4 veces de apalancamiento. Con este caso, pues vemos que si una acción está a 20 y pasa de estar de 20 a 19, es decir, cae un 5%, y yo me he posicionado para esa bajada porque vendí las acciones a 20 y luego las recompro a 19, con esa caída del 5% habré ganado 4 veces más, el efecto apalancamiento, habré ganado un 20%. También es verdad que el riesgo es mayor cuando estoy apalancado, porque si la acción hace lo contrario de lo que yo pensaba y pasa de 20 a 22, es decir, sube un 10%, estaré perdiendo ese 10% multiplicado por el apalancamiento, es decir, multiplicado por 4 veces, luego tendré una pérdida de un 40%. De ahí que la operativa con apalancamiento tiene un alto riesgo. Lo mismo que pasaba en la compra a crédito, si hay que cerrar posición porque el cliente no tiene saldo suficiente para hacer frente a las garantías, o bien porque llega al final del plazo sin devolver las acciones a Bankinter, o bien porque el valor se suspende, pues Bankinter tendría que cerrar la posición en nombre del cliente y cobraría una comisión especial por ello. Lo suyo es no tener que llegar a esa situación, evidentemente. Para ver simplemente en la web dónde está esta operativa, pues es muy sencillo, no tendríamos más que coger un valor del IBEX 35, por ejemplo, o bien desde el gráfico, y aquí decimos, pues una acción cualquiera, no, por decir el ejemplo de Telefónica o decir otra diferente, pues Inditex, por ejemplo. Aquí vamos a venta y podríamos decir vender al contado o vender a crédito, que sería el caso, e ir hacia la venta, en este caso a crédito, para abrir posición de venta a crédito. Lo mismo que antes, me aparecería aquí la posición, aquí las órdenes, y si vamos al caso de la web, tendríamos que ir a la web, y en la web, en apertura de posición, aquí me salen simplemente, ya no me deja elegir índices porque decíamos que solo tenemos disponible la operativa del IBEX 35, entonces aquí sí que me salen todas las acciones y cada una me indica que el porcentaje de garantías es de un 25%. Podríamos ir a abrir la posición y sería poner cuántos títulos, a qué precio, enviar la orden, o lo mismo si queremos con una orden stop, haciendo el ejemplo de antes pero a la inversa. Hay un soporte de una acción a 10 euros y vemos que la acción cuando llega a 10 siempre se para, rebota, siempre se para, rebota, siempre se para, rebota, y decimos, el día que rompa 10 va a caer en picado porque a 10 siempre había gente comprando y el día que dejen de comprar quiere decir que la presión va a ser más vendedora. Entonces podemos poner una orden stop para abrir posición de venta a crédito. Si el valor cae por debajo de 10, vendemos a crédito. La orden se ejecutaría automáticamente, cuando se cumpla esa condición en mercado, abriríamos esa posición de venta a crédito y luego ya operaríamos como os he explicado antes. Y por último, por acabar con esta parte de la operativa a crédito, lo que quería hacer mención era que también la misma, además de darnos posibilidades de especulación, que es lo que acabamos de ver, ganar dinero si el mercado sube, ganar dinero si el mercado baja,
Habría una tercera que no hemos citado aquí, pero no corresponde a este módulo, pero por citarlo, podríamos hacer spreads de valores. Quiere decir que a la vez abriríamos una posición comprada a crédito un valor y la misma posición de efectivo, 10.000 euros por ejemplo, en otro valor, pero a la baja, es decir, con venta a crédito, podría ponerme lo que se viene a llamar largo de un valor, es decir, comprado un valor y corto o vendido de otro valor, porque lo que jugaría sería, no a si el mercado va a subir o a bajar, a lo mejor no lo sé, a lo mejor me da igual, pero lo que sí que tengo claro es que un valor se va a comportar mejor que otro. Entonces, lo que haría, me pondría largo comprado de compra a crédito del valor que creo que se va a comportar mejor y con el mismo importe efectivo, 10.000 euros, por decir un ejemplo, vendido del valor que creo que se va a comportar peor. Bueno, pues esa sería la tercera modalidad de especulación. Y por último, quitando lo que son modalidades de especulación, estaría la posibilidad de hacer lo que veis en pantalla, que son las coberturas con apalancamiento gracias a la operativa de, en este caso, venta a crédito. ¿Qué sería esto? Sería que yo tengo una posición de unas acciones en mi cuenta de valores y no las quiero vender por el motivo que sea, pues a lo mejor por motivos fiscales, por ejemplo, o simplemente porque no quiero moverlas de mi cuenta de valores, pero a lo mejor en un momento dado preveo que puede haber una caída de las mismas. En el ejemplo que ponía antes, el soporte está a 10, siempre se para, y digo, como rompa 10, se va a caer mucho. Entonces, ¿qué digo? Pues abro una posición de venta a crédito, si el valor en ese ejemplo cae por debajo de 10, me beneficio de la caída porque he vendido unos títulos que me ha prestado Bankinter, no los que yo ya tenía en mi posición, en mi cuenta de valores, me beneficio de la caída, recompro los títulos y digamos que he hecho una cobertura, porque el dinero que estaría perdiendo con las acciones que tengo en mi cuenta de valores es la misma cantidad de dinero que estoy ganando con la posición de venta a crédito. Podría ser un caso para hacer una cobertura. Bueno, y hasta aquí sería la primera parte de este módulo 4 de operativa de apalancamiento, donde hemos hablado de la operativa con apalancamiento gracias a la operativa de compra a crédito y de venta a crédito. En la segunda parte hablaremos de la operativa de futuros. Continuamos ahora con la parte de la operativa de apalancamiento y nos vamos a centrar ahora en los futuros financieros, que son otro instrumento de mercado que nos permiten beneficiarnos de las funcionalidades que nos ofrece el apalancamiento, de las ventajas, mejor dicho, que nos ofrece el apalancamiento. Como ventajas de los mismos podemos citar que nos permiten posicionarnos tanto al alza como a la baja, es decir, nos permiten sacar partido de mercados alcistas, incluso de mercados bajistas, que muchas veces es algo que muchos inversores desconocen, que es la posibilidad de ganar dinero cuando los mercados van aparentemente mal, es decir, cuando los mercados caen. Lo vamos a usar generalmente los futuros como un medio de especulación, pero también se pueden usar como un medio de hacer coberturas de nuestras posiciones, es decir, para compensar el dinero que podamos estar perdiendo de otras posiciones que tenemos. El apalancamiento que nos ofrecen es que con una inversión pequeña podemos posicionarnos de un modo en el mercado que nos da mucho más potencial. Ese potencial, a la hora de obtener beneficios, también se traduce en un mayor riesgo. Luego, el apalancamiento lo que implica es que, igual que estamos más posicionados o más expuestos para obtener beneficios, también lo estamos para obtener pérdidas o que los resultados sean negativos si el mercado no va del lado que nosotros hayamos abierto la posición. Y tenemos en el caso de los futuros una gran diversificación de activos en los cuales nos podemos posicionar, porque tenemos desde índices bursátiles, tanto de mercados europeos como de mercados americanos, de mercados asiáticos como el Nikkei, hasta en el caso de renta fija o de bonos, posicionarnos sobre deuda soberana de países europeos como España, Alemania, Francia, Italia, deuda americana, también del Tesoro americano. También tenemos futuros sobre divisas, para posicionarnos en cruces de divisas, pues euro contra dólar, por ejemplo, y especular con lo que pueda pasar con el euro contra dólar, o incluso hacer una cobertura vía futuros de ese activo. Lo mismo para el caso de materias primas, desde petróleo, gas natural, materias primas agrícolas, metales, etc. Entonces, al final lo que tenemos es una amplia variedad de activos y todos ellos negociados con futuros financieros que nos dan esa doble posibilidad de apalancamiento y a la vez de tener alcance
a montones de diferentes tipos de activos en escenarios alcistas o bajistas. Voy a repasar muy rápidamente los conceptos sobre lo que son los futuros, pero me quiero centrar más luego en la parte más práctica, más operativa. Por hacer la diferencia de lo que veis en la diapositiva entre el contado y el futuro, es que en una operativa del contado, de una operativa, por poner el ejemplo, de unas acciones, si compramos 10.000 euros en acciones de una compañía X, tenemos que tener esos 10.000 euros y esos 10.000 euros los desembolsamos en el día actual, en el presente. Mientras que en la operativa de futuros no funciona así. La operativa de futuros, hoy se negocia la posibilidad de hacer ese desembolso en el futuro, de ahí su nombre, en un momento posterior en el tiempo, y lo que hacemos en el momento presente es desembolsar un porcentaje de esa inversión. Por decir el ejemplo de antes, de 10.000 euros, lo que hacemos hoy es desembolsamos pues un porcentaje, supongamos un 15%, pues desembolsaríamos 1.500 euros, pero no los 10.000. En el futuro se produciría, si esa posición sigue viva, se produciría el desembolso de la parte restante. Y eso es lo que nos da pie al apalancamiento, porque estamos desembolsando una parte más pequeña, pero estamos invirtiendo por una parte mucho mayor. Luego hay un compromiso entre dos partes, entre un comprador y un vendedor, de, llegado un plazo determinado, pues ejercer esa obligación de ambas partes, de la que compra de entregar el dinero y la que vende entregar el activo. La posibilidad también que nos dan los futuros, como decía antes, es de posicionarnos al alza o a la baja. En el caso de una posición alcista no es más que el mismo gráfico, digamos, de pérdidas y ganancias que obtendríamos con unas acciones, por ejemplo, la típica compra de unas acciones. Si la acción sube, ganamos, y si la acción baja, perdemos. Pues entonces en el caso de los futuros es lo mismo. Si compramos un futuro a un precio hoy, la cotización del mismo va a ir cambiando, y si la evolución es al alza, ganaremos, y si la evolución es a la baja, pues perderemos. Simplemente que con un apalancamiento, que es lo que nos hace multiplicar por n, por el grado del ratio del apalancamiento, el número de veces que ganamos o que perdemos. En el caso de un ejemplo de una operativa comparando una compra de acciones de Telefónica al contado o con futuros, pues sería muy similar, simplemente con la diferencia que decíamos antes, de donde en el caso del al contado desembolsamos todo en el momento actual, en el caso del futuro desembolsamos una parte en concepto de garantías para hacer frente a las posibles pérdidas que pueda haber en esa posición desde aquí hasta que llegue el momento del vencimiento o que la misma decidamos cerrarla. Dejo aquí los ejemplos numéricos por si queréis verlos, pero ahora no me voy a detener en ellos. En el caso de una posición bajista es lo mismo, pero exactamente al revés. ¿Cuándo ganaremos? Ganaremos cuando el precio del activo subyacente caiga, y perderemos si la evolución es a la inversa, es decir, si el precio sube, perderemos. ¿Esto qué implica? Que habremos vendido a un precio de 10, por ejemplo, con la idea de que luego podamos recomprarlo pasado un tiempo a 8, por ejemplo, a un precio inferior a 10 al que abrimos la posición. Luego ganaremos cuando la evolución sea esa, pero si es al contrario, pues perderemos. Y aquí tenéis otro mismo ejemplo, también numérico, por si luego queréis pararos a analizarlo, de qué ocurre con la operativa de bajista con futuros. Hablamos de dos conceptos que son posiciones largas, tomadas o compradas, y posiciones cortas, vendidas o dadas. Generalmente se habla de posiciones compradas, vendidas, o estar largo, que es estar comprado, es decir, apostar al alza, o estar corto, que es estar vendido, que es apostar a la baja. Tenemos posibilidades de aguantar la posición hasta que venza, porque los contratos de futuros tienen una fecha de expiración conocida de antemano para todo el mundo la misma. Esto quiere decir que, llegada esa fecha, o bien podemos dejar esa posición que expire y se liquidará a vencimiento, lo que se llama, se liquidará al precio que haya en el momento de expiración de la misma, o podemos, lo que también se conoce como, del inglés, de hacer un rollover, es decir, traducido en jerga española del mercado, decir, hacer un rolo de la posición o rolar la posición, para cambiar la posición que tenemos de un vencimiento que vence en un determinado momento a otro vencimiento de otro futuro que vence en un momento más lejano en el tiempo. Esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer una apertura de posición, ya sea alcista o bajista, en un futuro, en un momento, y al segundo siguiente
cerrarla, no nos tenemos por qué esperar ni al vencimiento, ni hacer un rollover, ni mucho menos. Podemos abrirla y cerrarla cuando queramos, siempre sabiendo que como tope tenemos una fecha de vencimiento. Pero incluso de que en el caso extremo, en el otro lado, que queramos no cerrarnos en el corto plazo, sino dejarla mucho tiempo abierta, pues podemos rolarla de sucesivos en sucesivos vencimientos. Generalmente lo que se hace en los futuros es operar a corto plazo y casi todo el mundo en la industria financiera los utiliza operando a corto plazo como medio de especulación. Al final, los futuros, simplemente lo que quiero destacar en este caso es que los futuros son muy rápidos de ejecutar y con unos costes de transaccionalidad extremadamente bajos, porque podemos con un solo clic abrir posición alcista o bajista, ya sea comprando o vendiendo el futuro, de índices como el SP500, que nos da exposición a las 500 mayores empresas cotizadas en la bolsa americana. Entonces, con un simple clic y con costes muy bajos, abrimos una posición alcista o con un simple clic abrimos una posición bajista sobre ese índice. La operativa en mercados de futuros lo que conlleva es precisamente operar en un mercado. Operar en un mercado, esto implica, en este caso, que es un mercado organizado, es un mercado regulado y supervisado por todos los reguladores competentes, y donde hay un mercado donde se negocian y una cámara que se llama cámara de compensación, que hace frente a las posibles pérdidas o los riesgos que tengan otros operadores. Hemos dicho que hay un comprador y un vendedor de una posición y entre medias se cuela una cámara que lo que hace es actúa de contrapartida entre ambas partes. La contrapartida del comprador es la cámara y la contrapartida del vendedor es también la cámara. ¿Qué hace la cámara en el medio? Pedir garantías a ambas partes para compensar esos riesgos que pudiera haber caso de que la evolución sea desfavorable para una de las dos partes. O bien gana el comprador y pierde el vendedor, o bien justo la inversa, o bien gana el vendedor y pierde el comprador. Siempre es una inversión o una posición de suma cero que se llama, porque lo que gana uno es justo lo que pierde el otro y viceversa. Entonces la cámara de compensación nos da esa seguridad de que es una institución organizada y regulada y supervisada por los reguladores y que intermedia en esa posición de futuros. Luego da bastante tranquilidad saber que hay una cámara que nos va a hacer las liquidaciones que correspondan y sin que haya un riesgo de impago por parte de la contrapartida. Como mercados principales a nivel mundial en los que Bankinter da acceso a la operativa están los que podéis ver en pantalla, como son MEF, que es el mercado español de futuros financieros, Eurex, que es el mercado alemán y de los más importantes a nivel europeo, y luego también mercados americanos como son en Chicago, el Chicago Mercantile Exchange, CME, el Chicago Board of Trade, CBOT, y en Nueva York el NYMEX, que es el New York Mercantile Exchange, que nos dan acceso a toda esa variedad de activos que veíamos al principio, a través de los cuales podemos invertir con futuros financieros. Decíamos antes que hay un concepto muy importante que es el de las garantías, porque decíamos antes que la cámara de compensación que está en medio de ambas partes, de comprador y de vendedor, nos pide unas garantías y son esas garantías las que permiten que las dos partes operen apalancadamente. Invierten por un total de una inversión por el 100% de la inversión, pero solo aportan, de este total, aportan una parte más pequeña para hacer frente a posibles pérdidas que tengan a lo largo de la vida de la posición. Luego hay que hacer, cuando se operan futuros, unos depósitos iniciales de garantías y luego además también una característica definitoria de los futuros financieros a nivel mundial es que siempre hay unas liquidaciones diarias de PIGs, es decir, de pérdidas y ganancias. Siempre se liquidan las pérdidas y ganancias de las posiciones de futuros. Y para ello vamos a ver un ejemplo muy rápido. Los números los tenéis luego en la pantalla, con lo cual si queréis os podéis parar más en ellos, pero para ir rápido los vamos a ver. Vamos a suponer una posición sobre el futuro del IBEX 35, donde a día de hoy supongamos que el futuro está a 9.313 puntos. La cámara nos pide unas garantías, supongamos, de 8.500 euros. Sobre esas garantías Bankinter exige un colchón de seguridad, sobre todo con el objetivo de no tener que cerrar las posiciones de los clientes en cuanto pierdan un poco de dinero, sino dar un pequeño margen a los clientes para que gestionen sus posiciones mejor. Entonces exigimos ese pequeño colchón para mayor tranquilidad de los clientes y para una mejor gestión.
y hay que pagar unas comisiones de compra-venta, y en este caso hablamos de un futuro que tiene un tamaño o un multiplicador, en este caso, de 10 euros por índice. Luego lo que hacemos es que si abrimos la posición a 9.313 puntos y hoy cierra el futuro a 9.400, tendremos una liquidación, en este caso positiva, de 87 puntos de índice, que por un contrato y por 10 euros, que es el multiplicador, da lugar a 870 euros. Siguiente día, vamos a suponer que desde ayer pasa un día, y desde ayer que el futuro cerró a 9.400, tenemos ahora que el futuro cierra a 9.360 puntos, con lo cual el cálculo de P/Gs es el que veis en pantalla. Desde ayer, que estaba a 9.400 puntos, a hoy que ha cerrado a 9.340, ha caído 40 puntos por un contrato, por el multiplicador, 400 euros de pérdida. Pasa otro día más y partimos del nivel de precio del día anterior, es decir, del día 2, que era 9.360 puntos. Llega el tercer día, mejor dicho, y decidimos cerrar la posición cuando el futuro en ese momento está cotizando a 9.425. Ha subido un poco, tanto respecto al día anterior como desde el día que compramos originariamente, que recordad que era 9.313. Luego este tercer día me harán una liquidación última de, en este caso, 65 puntos a mi favor, pues 650 euros. En resumen, el primer día, lo que veis en pantalla, el segundo día, tercer día, total 1.120, que es lo mismo que si hubiese comparado el precio inicial de apertura de la posición 9.313 o mejor dicho, contra el precio de cierre de la posición hoy, que era 9.425, luego son 112 puntos en un contrato, en un multiplicador de 10, me da los mismos 1.120 que haciendo el sumatorio día a día. Conclusión de este ejercicio. Hemos invertido 11.494 euros, que salen de los 8.500 que me pide el mercado en concepto de garantía por contrato, más el 35% que exigimos en Bankinter como esa medida de seguridad y de mejor gestión de las posiciones que hemos comentado, más las comisiones de compra y de venta. En total, 11.494. Hemos ganado 1.120 euros. Luego hemos ganado un 9,74%, porque hemos invertido 11.000 y pico euros y hemos ganado 1.100, pues casi un 10% redondeando. Nuestra exposición era mayor, porque teníamos una exposición de 93.000 euros. Hemos ganado 1.100, pero 1.100 sobre 93.000 es el 1%. ¿De dónde salen los 93.000? De multiplicar 9.313 puntos que abrí la posición larga del contrato del IBEX por su multiplicador, que es 10 por un contrato, 93.000 euros. Como hemos ganado 1.100 sobre 93.000, sobre el tamaño del contrato ha sido un 1,20, pero si tenemos en cuenta el efecto apalancamiento son 8,10 veces. ¿Por qué? Porque con una posición que es de 93.000 euros hemos aportado nada más que 11.494 euros, luego hemos multiplicado por 8, un efecto de apalancamiento de 8 veces. Decíamos que en los futuros hay liquidaciones diarias, que son las que acabamos de ver con el ejemplo. Hay liquidaciones a vencimiento, que no es más que la última liquidación llegado el último día del vencimiento del futuro si dejamos vencer ese futuro. Y tenemos diferentes tipos de liquidaciones. En los futuros de índices, generalmente en todos ellos a nivel mundial, se hacen liquidaciones por diferencia, es decir, en efectivo o en cuenta corriente. En los futuros por acciones tenemos diferentes modalidades. Los hay por entrega física, los hay por diferencias. Muchas veces son por entrega física. Llegado el vencimiento, si estoy comprado, me entregan las acciones y yo entrego el dinero. Si estoy vendido, yo tengo que entregar las acciones y el comprador entrega el dinero. Y en otros tipos de activos puede haber de todo, pero predomina la liquidación a vencimiento por entrega física. Es muy importante conocer, y en esta parte sí que me quiero parar un poco, en conocer las características de los contratos, o lo que también se denominan las especificaciones de los contratos. Luego es muy importante conocer cuándo vencen, cuáles son sus activos subyacentes para saber a qué me expongo, saber qué horarios de negociación tienen, conocer sus nominales y sus multiplicadores, es decir, por cuánto me la estoy jugando, y luego conocer también la liquidez que tienen los mismos, que lo vamos a ver luego en un ejemplo.
Y para ello nos vamos a ir un momento a la web del broker, y en la web del broker tenemos, en la pestaña de futuros, vamos a poder profundizar en estos detalles para conocer esas características o esas especificaciones de los contratos. Antes de ir a las mismas, también comentar que tenemos promociones para aquellos que no estén dados de alta de 15 días gratis para operar. El alta y la baja se realiza una vez estando logado con usuario y contraseña, se realiza desde esta opción que se llama alta y baja, desde la cual se abre una cuenta para operar en derivados, y si además se quiere operar en derivados de mercados americanos que se liquidan en dólares, se abre una cuenta corriente en divisa, en este caso en dólares, para poder hacer las liquidaciones en esa cuenta, para que sea más fácil hacer seguimiento de garantías y de PIGs, y no que estén contravalorando todos los días contra euros, que podría llegar a ser muy engorroso que todos los días me estén contravalorando euros, cantidades que en teoría son siempre las mismas porque son siempre los mismos dólares de garantías, pero que convertido a euros cada día es una cantidad distinta dependiendo del tipo de cambio. Entonces lo hacemos así: cuenta en euros para operar en futuros en euros, cuenta en dólares para operar en futuros en dólares. Y sobre las especificaciones de los contratos, en esta opción de contratos disponibles tenemos toda la gama de futuros en los cuales se puede operar en Bankinter, que la podéis ver tranquilamente en vuestras casas, no me voy a parar ahora, pero esta es toda la gama extensa que tenemos. ¿Y cómo conocer las especificaciones de los contratos? Pues pinchando en el nombre de algunos de ellos. Por ejemplo, IBEX 35, pues aquí podemos ver todo el detalle de especificaciones donde me indican desde cuándo vence, qué horario tiene, cuáles son las garantías que se exigen. Siempre tenemos un ejemplo, si no sabemos cómo hacerlo, siempre tenemos aquí un ejemplo de cómo se hace la liquidación diaria, es decir, con un ejemplo numérico, tenemos ahí el caso, no habría más que cambiar las variables, es decir, el precio al cual quiero hacer el cálculo y el número de contratos, el resto ya me viene dado en la fórmula, etcétera. Esto es muy importante conocerlo. Volviendo a la presentación, simplemente citar, no me quiero parar ahora en ello, que el precio del futuro difiere del precio del contado, es decir, difiere del precio de su subyacente. A esa diferencia se le llama base. La diferencia viene explicada porque tiene un coste de financiación el futuro, porque al final, en el futuro es como si el mercado nos estuviese prestando un dinero y con ese dinero nosotros invertimos. Es decir, el mercado nos permite operar por un nominal muy superior, pero en realidad aportando menos garantías. Es como si me estuviese financiando el mercado la diferencia. Luego ese coste de financiación es el que hace que haya una diferencia entre el precio hoy del futuro y el precio hoy del contado. Llegada la fecha de vencimiento, si volvemos al gráfico de antes, llegada la fecha de vencimiento, en el gráfico, según ha pasado el tiempo, y supongamos que esta fuese la fecha de vencimiento, el precio del contado y el precio del futuro van a ser idénticos. Esa diferencia viene explicada por la fórmula que tenéis en pantalla, que no es más que hacer la capitalización a fecha futura del precio spot, que es la S, y quitándole en el caso de futuros de índices y de acciones los dividendos. Si hablamos de futuros sobre otro tipo de activos como materias primas, la diferencia también viene explicada no solo por los tipos de interés, sino que también viene explicada por costes de almacenaje, de transporte, etc. Bueno, aquí tenéis un ejemplo numérico porque si lo queréis ver. La especulación con futuros, por tanto, nos permite obtener beneficios en diferentes escenarios de mercado, nos permite maximizar el beneficio en el espacio de tiempo que sea, tiene un elevado grado de apalancamiento, como hemos visto. Esto es un ejemplo que es lo mismo que hemos visto antes, y sobre todo ahora me gustaría pararme en algunos consejos prácticos a la hora de operar en futuros antes de luego ver la operativa en nuestra página web. Consejos prácticos como conocer muy bien las especificaciones, que era lo que acabábamos de ver en nuestra página web, los detalles definitorios de cada contrato. Es muy importante, sumamente importante. Saber si un futuro liquida por entregas es sumamente importante. Saber cuándo se hace esa liquidación por entregas es sumamente importante. ¿Por qué? Si operamos en un futuro, por ejemplo, sobre el gas natural, que tiene una entrega física, como os podréis imaginar, Bankinter no es una empresa suministradora de gas natural, ni nada por el estilo, ni trabaja en el sector de la energía. Entonces, vosotros como clientes, si queréis, podéis especular en el gas natural, por citar un ejemplo. Podéis abrir posiciones largas o cortas en el gas natural, podéis hacerlo, pero sí que tenéis que estar muy atentos a cuál es la fecha en la cual cerramos la negociación de ese vencimiento del gas natural y podéis operar en siguientes vencimientos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a cerrar la posición
en el ejemplo del gas natural, días antes de que se produzca el vencimiento del mismo, porque si no tendríamos un riesgo que también tendríais vosotros, que es que si estáis largos y llegáis al vencimiento con posición abierta, os llamarían a la puerta para exigiros el dinero, para entregaros montones, vamos a decirlo en términos coloquiales, de gas natural, o si estuvieseis cortos, algo más problemático, bueno, o igual de problemático, que sería que alguien os exigiría, el mercado os exigiría que entregaseis cantidades equivalentes al futuro de gas natural del cual estáis vendidos. Como ni vosotros ni Bankinter queremos ese problema, pues lo que hacemos es cerramos la posibilidad de operar en un vencimiento tiempo antes de su vencimiento. Eso no significa que no se pueda estar con posiciones abiertas en vencimientos sucesivos. Se puede rolar, como decíamos antes, de un vencimiento a otro y seguimos con exposición en el futuro pues a más largo plazo. Por tanto, es muy importante no operar en vencimientos que no tengan liquidez, hacerlo en vencimientos cercanos. Eso lo vamos a ver en un momento. Y tener en cuenta que hay vencimientos que a lo mejor, por lo que decíamos antes, de la fecha de vencimiento, que a lo mejor vencen hoy o mañana. No operéis en vencimientos que vencen hoy o mañana porque se vuelven ilíquidos, el precio, la horquilla de demanda y oferta se abre. ¿Por qué? Porque menos operadores de mercado están interesados en operar en ese vencimiento y les interesa más operar en vencimientos sucesivos. Luego tened esos detalles en cuenta y ahora vamos a ver cómo encontrarlos. Y hacer una gestión adecuada de la operativa. ¿Qué queremos decir con ello? Como estamos hablando de apalancamiento, es muy importante hacer un estudio previo antes de abrir posición de en dónde nos vamos a meter. Ya no solo por conocer el contrato, las especificaciones que decíamos antes, sino también por conocer cuánto puede ser la pérdida máxima que podamos obtener si la cosa va mal. Es decir, cogéis un gráfico a través de nuestro broker gráfico o Broker Plus, veis la evolución diaria y analizad cuánto se puede mover el futuro en cuestión o el activo subyacente en consecuencia en un día. Hacéis la formulita que hemos visto antes de la fórmula del cálculo de liquidación diaria de esa diferencia de precios y si veis que esa variación de precios en un contrato es tan grande que no la podáis asumir en un día, no operéis en ese futuro. Buscad otro de tamaño más pequeño o no operéis directamente en ese activo subyacente. Dentro de la gama de futuros que tenemos, veréis que tenemos futuros de tamaño grande, de tamaño medio y algunos de tamaño incluso micro, que son pues más pequeños todavía. Entonces, escoged el adecuado en base a esa pérdida máxima que podéis asumir. También es muy importante calcular la cantidad de dinero a destinar a la operativa. Estamos hablando de operativa con apalancamiento. Luego, si yo tengo ahorrados, por decir una cifra, 30.000 euros, no es aconsejable invertir los 30.000 euros en garantías de futuros, porque eso significa, partiendo del ejemplo de antes, del apalancamiento eran 8 veces, podría ser más, podría ser menos el apalancamiento, pero con un ejemplo de apalancamiento de 8 veces, pues si multiplicáis 30.000 euros por 8, da una cifra considerable. Luego, con esos 30.000 euros os la estaríais jugando por mucho dinero. Si 30.000 euros son todos vuestros ahorros, no habráis posiciones por todo ese dinero. Entonces es muy importante, cada uno en función de su perfil tiene que ver en su perfil de aversión al riesgo y también en función de su capacidad financiera, ver hasta dónde puede llegar. Pero en todo caso, nunca invertir cantidades muy elevadas en proporción a todo vuestro patrimonio financiero. Es muy importante, también como consejo a la hora de operar, marcarse niveles claros de entrada y de salida. Niveles de decir, analizando el mercado, decir voy a entrar a este nivel, y niveles de salida. ¿Para qué? Para establecer de antemano con qué nivel de precio me voy a salir si la cosa sale mal, en caso de pérdida, y con qué nivel me voy a salir si la cosa sale mal, para obtener un beneficio. Y luego es muy adecuado también establecer unos niveles que sean realistas, es decir, no puedo estar dispuesto a perder en una posición 1.000 euros para ganar solamente, entre comillas solamente, pero para ganar solamente tanto dinero como estoy dispuesto a perder. Si yo invierto pensando en que pierdo 1.000 y cuando gano solamente 1.000, en media a la larga acabaré perdiendo dinero. Luego hay que buscar una relación adecuada, que es lo que ponemos en pantalla, idónea de 1 a 3 veces. ¿Esto qué quiere decir? Una relación de 1 a 3 veces viene a decir que tengo que procurar que si estoy dispuesto a perder 1.000 en una posición, cuando gano
tengo que buscar movimientos del mercado que me permitan ganar 3 veces más. En este mismo ejemplo, 3 veces más de 1.000. Movimientos de mercado que me permitan ganar hasta 3.000 euros. Si no consigo identificar movimientos de mercado que me permitan ganar 3.000 frente a una posible pérdida de 1.000, no es una buena posición, luego no debéis abrir esa posición. Hacer una gestión dinámica de los stop loss. ¿Esto qué quiere decir? Ir consolidando ganancias, que cuando la posición va de vuestro lado, imaginemos una posición alcista, donde yo abro posición a este nivel de precio, el precio va subiendo, luego si el stop loss estaba a este nivel por debajo, a medida que el precio va subiendo, me voy marcando, aunque sea mentalmente, pero me voy marcando que el nivel de stop loss lo voy acompañando con el mercado y hasta que llega un momento que mi nivel de cerrar pérdidas, si el mercado se da la vuelta en mi contra, puede llegar a ser incluso positivo, es decir, puede llegar a ser incluso de beneficio. Usar órdenes stop, muy importante, vigilancia constante de la operativa y avisos al móvil para seguir el mercado. También, relacionado con lo anterior, es muy importante la disciplina. Si yo me marco en mi posición que tengo que perder como máximo en una posición 1.000 euros, porque si no quiere decir que el mercado se ha dado la vuelta y no va del lado que yo pensaba, cumplidlo. Cuando llegue esa situación en la cual el mercado no me da la razón y voy perdiendo 1.000 euros, cerraos la posición. Si la mantenéis abierta o la dobláis porque queréis hacer media, a la larga es fracaso. Entonces, no asumáis más riesgo del que inicialmente os habéis preestablecido. Y si una posición pasan los días, pasan las semanas y no da el resultado esperado, a veces es mejor cerrarla. ¿Por qué? Porque mientras tanto van a surgir otras oportunidades en el mercado, siempre hay oportunidades. En los futuros hay montones de activos financieros en los que operar, de diferentes tipos de subyacentes, y si no es en una oportunidad, va a ser en otra. Si estoy aguantando una posición que no da sus frutos, lo que estoy haciendo es consumiendo capital, consumiendo dinero que podría estar dedicando a otra posición. Y antes de entrar en las coberturas, en la navegación, vamos a ver rápidamente, me voy a conectar un momento a la web del broker con usuario y contraseña. Y vamos a ver ahora cómo ver algunos de estos detalles de la operativa que decíamos importantes a tener en cuenta. Aquí estaríamos logados, iríamos a la pestaña de futuros que estábamos citando antes y, por ejemplo, puedo buscar pues un futuro, por ejemplo, sobre, ya que decíamos antes el gas natural, pues vamos a buscar uno sobre el gas natural, ¿por qué no? Futuro sobre energía. Nos vamos al Natural Gas y aquí tenemos futuro sobre el gas natural. En estos futuros me dice que salen diferentes vencimientos, cada uno con su fecha de vencimiento que podéis consultar en cualquier momento, pero ojo, indican una E. Esta E me dice que son contratos que liquidan por entregas. Volviendo al ejemplo de antes, ni vosotros ni nosotros queréis que llegue el vencimiento y os entreguen gas natural en casa, porque que llegue un camión cisterna o que llegue un buque, ¿cómo gestionáis eso? Imposible. O que tengáis vosotros que hacer la entrega, imposible. Con lo cual, ni vosotros ni nosotros queremos llegar a esa situación. ¿Cuál es la fecha máxima en cada uno de los vencimientos que permitimos tener la posición abierta? Pues aquí le indicamos, si pincháis en cada uno, aquí veréis el último día de negociación en Bankinter. Este día os va a permitir llegar a un vencimiento en el cual en el propio mercado se va a ya la liquidez a ir concentrando de ese vencimiento al siguiente, o mejor dicho, va a ir pasando, se va a ir rolando de ese vencimiento que estáis consultando al siguiente. Luego es una fecha que os da la garantía de poder cerrar la posición con garantía todavía habiendo liquidez, o de que si ya tenéis que abrir la posición en el siguiente vencimiento, hacedlo, o sea, os va a permitir hacerlo en un momento en el cual el siguiente vencimiento ya tiene suficiente liquidez en el mercado como para poder hacerlo con solvencia, es decir, con una buena horquilla de demanda y oferta o con suficiente liquidez. Si queremos contratar este futuro, pues nos iríamos a contratar. Aquí tenemos las demandas y ofertas. Aquí vemos que hay muchísima liquidez. Los precios en demanda y oferta están muy cerraditos en horquilla. Luego hay un buen spread entre demanda y oferta. Y aquí estarían los tipos de órdenes que podemos lanzar. Si nos vamos al caso del Broker Plus que teníamos por aquí abierto, tendríamos una pestaña en carteras de futuros y otra de órdenes en futuros, donde podemos ver las órdenes y también hacer un seguimiento del mercado. Pues vamos a lanzar, por ejemplo, una orden en algún futuro. Por ejemplo, vamos a lanzar una orden en el futuro del mini SP500 y aquí tenéis el gráfico.
Y aquí tenéis las mejores demandas y ofertas. Aquí tenemos el gráfico, podemos cambiar la visión del gráfico. Bueno, esto ya son funcionalidades propias de la plataforma gráfica, tanto de Broker Gráfico como de Broker Plus. Podemos ver en este caso las 3 mejores demandas y ofertas, que para operar en este futuro es más que de sobras, porque hay liquidez siempre de sobras, un montón de liquidez. Y vamos a ver en la web, por ver el caso fácil de cómo enviar una orden. Buscamos el futuro a través de este buscador, o si lo tenemos en la posición lo podríamos buscar, mini SP500, vamos a contratar el primer vencimiento y vamos a decir que queremos enviar una orden de compra de un contrato y vamos a enviarla a un precio de 2.890. Veis que ahora mismo está la oferta a 2.889, pues la vamos a enviar a 2.890 para ejecutarla a un precio límite que no esté muy alejado. Ponemos la coordenada. Ya digo que si estuviésemos en el Broker Plus haríamos esto mismo, pero sin tarjeta de coordenadas en cada una de las operaciones, y vamos a las posiciones y efectivamente ya tenemos una posición comprada, en este caso de un contrato de mini SP500. Si nos vamos al Broker Plus, aquí vemos que ya nos sale la posición que tenemos más 1 del mini SP500 y también aquí la vemos en el gráfico más 1 a 2.889,25, que está ahora, y aquí también en ejecutadas nos sale la orden que acabamos de ejecutar. Si volvemos a la web para ver la consulta de garantías, veríamos que aquí se ve un poquito más grande, veríamos que estas son las garantías de mercado que nos exige el mercado, en este caso $6.300, y el 35% de garantías que exige Bank Inter, 2.205. Esta es una posición que, como es un contrato que tiene la D que liquida por diferencias, la podemos aguantar hasta su fecha de vencimiento. Aún así, es bueno que sigamos el mercado para ver cuándo la liquidez está en este vencimiento o se va pasando al segundo vencimiento. Caso de que quisiéramos rolar la posición, iríamos aquí, rollover, y rolaríamos la posición. Ahora simplemente vamos a cerrar la posición. Podríamos cerrarla desde la X roja del Broker Plus, nos saldría una ventanita para cerrar la posición. Lo vamos a hacer desde aquí por aquellos usuarios menos avanzados. Como yo estaba, bueno, vamos a hacerlo mejor desde la posición. Podría incluso lanzar una orden relacionada, que son 2 órdenes a la vez. Una orden para recoger beneficios si el mercado sube, una orden para frenar pérdidas si el mercado baja, y las 2 órdenes están relacionadas entre sí. Si se ejecuta una, se cancela la otra. Y simplemente aquí estaba la opción de rollover, y en la opción de operar, como decía, vamos a enviar una orden de venta, en este caso a mercado, para ya acabar más rápido. Aquí seguramente voy a perder un poco de dinero porque el mercado es tan rápido abrir y cerrar que el mercado no se mueve, y lo que voy a hacer es que me como la diferencia casi entre comprar y vender, porque lo estoy haciendo pues sin mirar los precios, básicamente. Esto no lo hagáis. Siempre fijaos a qué precio está, hacer un análisis técnico previo, fijaos cuál es la evolución del mercado, etcétera. En este caso, bueno, pues hemos ganado $12,5, pero podríamos haber perdido también esos $12,5, porque ya digo, lo estaba haciendo sin mirar los precios, simplemente para que vieseis cómo sale la operativa, cómo es instantánea, cómo se calculan las garantías, y todo esto tendrá reflejo en la cuenta corriente. Pues mañana lo que tendré será un abono de $12,5 en la cuenta corriente. Y ya por terminar, si volvemos a la presentación, teníamos que podríamos hacer coberturas a través de los futuros. Os lo dejo en las diapositivas por si lo queréis ver, pero simplemente lo voy a citar muy rápido porque la mayoría lo que vais a hacer es utilizar los futuros para especular, posicionándose al alza si queréis que el activo sube, a la baja si queréis que el activo baja, o también haciendo spreads, que creo que Alemania lo va a hacer mejor que España, por ejemplo, pues me pongo largo del DAX y corto del IBEX, o viceversa. Creo que va a hacer mejor España que Alemania, pues largo del IBEX y corto el DAX. Es otra posibilidad, ahora no vamos a entrar en ella, pero que por lo menos os suene. La cobertura lo que nos permite es reducir o eliminar el riesgo de variación de un activo subyacente. Yo tengo una posición X que creo que con esa posición puedo perder dinero. Voy a intentar ese dinero que pierda ganarlo por otro lado. ¿Cómo? Con una posición contraria en futuros. Si por ejemplo estoy largo de unas acciones,
puedo, o largo de una cesta, de una cartera de acciones que componen un índice, pues voy a abrir una posición corta, es decir, bajista, equivalente en esas acciones o en ese índice, para que el dinero que pierda con la posición larga que tengo de las acciones, al contado, lo gane con la posición bajista del futuro. Eso sería una cobertura. Entonces tendría que hacer esta elección de parámetros que veis en pantalla y sobre todo la más importante es definir o determinar cuántos contratos tengo que comprar o que vender. Que vender en el caso de que cubra posiciones compradas o que vender en el caso de que cubra posiciones o que comprar de futuros en el caso de que cubra posiciones cortas. Como la mayoría tenéis posiciones largas, lo que vais a hacer es cubrir esas posiciones vendiendo futuros. Aquí os dejo la formulita de cuál es el ratio de cálculo para saber cuántos contratos tengo que comprar o vender. En un ejemplo tendréis aquí también el caso de acciones. Donde veis cómo hacer el cálculo de cuántos futuros de acciones podéis, con cuántos futuros podéis operar. Esto es un aviso del Broker Plus que me ha salido de que tenía la operativa ágil. En el caso de divisas, también se puede hacer con divisas, hacer coberturas de posiciones. Por ejemplo, bueno, el ejemplo no está actualizado con la cotización actual, pero bueno, sería lo mismo. Supongamos que el euro dólar está a 1,36 y en vez de 1,36 decís 1,12, que está ahora más o menos, pues aquí cambiáis en la fórmula 1,36 por 1,12 y nos daría el número de contratos que tendríamos que comprar. Comprar si creo que el euro va a subir y lo que me perjudica es que el euro se aprecie, o vender si lo que me perjudica es que se aprecie el dólar. Según la posición que tenga, según sea pues un exportador o un importador, pues me perjudica una posición u otra, pues aquí tenéis la fórmula para calcular cuántos contratos y haré compra o venta en función de lo que me perjudique y frente a qué riesgo me quiera cubrir. Futuros sobre tipos de interés, también tengo la posibilidad de cubrir posiciones de futuros de tipos de interés. Os dejo aquí el ejemplo, no me quiero ahora parar en ello. Y antes de terminar, simplemente citaros, por volver a la web, que en la web tenemos la posibilidad de consultar con más detalle cómo funciona la operativa dentro de los apartados de Conozca el servicio. En Conozca el servicio de futuros tenéis un detalle mucho más extenso de cómo funciona la operativa. Lo mismo en el resto de operativas, como puede ser la otra operativa con apalancamiento que tenemos, que es básicamente la operativa a crédito. También tenéis un apartado de Conozca el servicio para conocer muy en detalle toda esta operativa. Y ahora sí que daros las gracias y espero que el curso haya sido muy útil y que este módulo 4 lo podáis aprovechar en vuestra operativa diaria. Muchas gracias.